Ahí compartí pantalla, ¿todos lo ven? Sí. Bueno, ajuste por inflación impositivo. Vamos a empezar un poco con la historia, ¿sí?, del ajuste por inflación impositivo. El origen es allá por el año 78, ¿sí?, a través de la ley 21.894, se incorpora al impuesto a las ganancias lo que se llama o llamamos ajuste estático. Posteriormente, prácticamente 7 años después, en el año 85, a través de la ley 23.260, se incorpora a la ley lo que llamamos ajuste dinámico, ¿sí?, que es lo que conforma hoy en día todo lo que sería el ajuste por inflación impositivo. Este ajuste por inflación impositivo está, desde esos momentos, siempre estuvo en la norma, ¿sí? Lo que sucedió, como ya hemos visto cuando veíamos las actualizaciones, que en abril del 92, la ley 24.073, en el artículo 39, dispone que el ajuste a partir de abril del 92 se debe utilizar el coeficiente 1, ¿sí? Por lo cual, por más que esté toda la normativa vigente, al usar el coeficiente 1 es lo mismo que no aplicarlo, ¿no? A los efectos prácticos es lo mismo que no aplicarlo. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? En el fin de 2017, esta ley que la hemos mencionado en varias oportunidades, al principio cuando decíamos que una de las grandes reformas que tuvo la ley de impuestos a ganancias en los últimos tiempos, que es la ley 27.430, ¿sí?, vuelve el ajuste por inflación impositivo, ¿sí?, que está en el título 6 de la ley de impuestos a las ganancias. ¿Para cuándo? Para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018. ¿Sí? Igualmente, ahora vamos a ver un poquito más adelante que había que cumplir algunas condiciones, no aplicaba automáticamente. ¿Sí? Pero bueno, lo importante es que la ley 27.430, en principio, trae la implantación de, digamos, la nueva, devuelve la implantación del ajuste por inflación impositivo para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018. Adicionalmente, ¿sí?, que ya hemos visto, la actualización del costo computable de los bienes muebles amortizables, de inmuebles, de intangibles, acciones, cuotas, partes, fondos comunes de inversión, señas o anticipos que congelan precios, la amortización de bienes de uso, deducción por agotamiento, en el caso de minas, canteras y bosques, venta y reemplazo, ¿sí? Todo eso que vimos que cuando las adquisiciones se producen a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero de 2018. Esta ley 27.430, que de vuelta trae de nuevo la aplicación del ajuste por inflación impositivo, establece algunas características para que se pueda eh, aplicar el ajuste por inflación impositivo con un coeficiente que no sea 1, ¿no? Y las características que señala son: toma como índice el IPIM, que es el índice internos al por mayor, ¿sí? Y dice que para poder aplicar el ajuste por inflación impositivo, tiene que haber una inflación medida por el IPIM, ¿sí?, por ese índice, del 100% en los últimos 36 meses. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Dijimos que esto lo aplicaba a partir del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2018. ¿Qué pasaba en el primer ejercicio? ¿Sí? Tenía que medir 17, 16 y 15. Bueno, la norma no, dice que para los primeros ejercicios, sería para los primeros dos, había que establecer si en el primer ejercicio se daba un tercio de la inflación esa que mencionaba la ley. ¿Se entiende? Es como que yo iba a medir la inflación a partir del 1 de enero de 2018.
no para atrás. ¿Sí? Obviamente, transcurría todo el 2018, ¿cómo había que establecer si correspondía a la aplicación del A por I impositivo o no? Bueno, la norma dice 1/3. ¿Sí? A partir de ahí empiezan discusiones porque cómo se medía ese tercio. Porque uno tiene, el principio diría, bueno, 100 en 3 años, el tercio es 33,33. Pero la realidad es que la inflación va acumulando, por lo cual si son 33,33 en un año, en el segundo año otros 33,33 y en el tercero 33,33, no es 100 la acumulada, es más. ¿Sí? Por lo cual ahí, primer punto, era cómo se medía ese tercio. No era claro. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ustedes piensen que esto aplicaba a los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018. Por lo cual, el primer ejercicio que íbamos a tener que evaluar, a ver si podíamos aplicar el ajuste por inflación, era el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. ¿Sí? Bueno, antes de que llegue esa fecha de cierre, que posteriormente íbamos a tener que evaluar si aplicábamos el ajuste por inflación impositivo, el 4 de diciembre de 2018, es decir, durante el último mes, la ley 27468 trae modificaciones a eso que les mencionaba previamente. Primero cambia el índice. En lugar de utilizar el IPIM, lo cambia por el IPC, que es índice de precios al consumidor, ¿sí? Que es el que actualmente está vigente y que utilizamos. Por lo cual cambia el índice. Y después aclara este punto, lo cambia, pero queda bien objetivizado, de cómo tenemos que medir los 3 primeros ejercicios, ¿sí? Para ver si aplica el ajuste por inflación impositivo. Y esta ley dice que el primer ejercicio, para aplicar el ajuste por inflación impositivo, tiene que haber una inflación del 55%. Para el segundo ejercicio, del 30%. Y para el tercero, del 15%. ¿Sí? Es decir, nosotros llegamos al 31 de diciembre de 2018 y los ejercicios, las sociedades que tenían ejercicio comercial 1 de enero, 31 de diciembre del 18, había que ver si la inflación por IPC de ese ejercicio llegaba a 55. Si superaba 55, aplicaba el ajuste por inflación impositivo. Si no llegaba, no aplicaba. ¿Sí? El 31 de enero de 2019, de vuelta, teníamos los ejercicios que iniciaron el 1 de febrero de 2018 y cerraron el 31 de enero de 2019. En ese periodo, ¿llegó al 55? ¿Sí? Y en función de eso, ¿aplicaba o no aplicaba el ajuste por inflación impositivo? En el 28 de febrero, lo mismo para los ejercicios que terminan el 28 de febrero, ¿sí? Porque recuerden que acá el sujeto empresa, las sociedades, el ejercicio fiscal es el comercial, por lo cual podemos encontrar con cierre de ejercicio todos los meses. ¿Sí? La cuestión que ahí, mes a mes, las sociedades que cerraban en ese mes había que ver si durante el ejercicio, los 12 meses, llegaban al 55. Estaban ahí pegando en el palo. El primer ejercicio que llegó al 55 fue en abril. Si mal no recuerdo, fue en abril del 19, ¿sí? Que superó el 55%, por lo cual aplicó el ajuste por inflación. Y así había que ir todos los meses. De hecho, fue en abril y mayo creo que llegó y en junio me parece que no. Por lo cual, en función de eso, quizás una sociedad que cerraba en mayo aplicó el ajuste por inflación y la que cerró en junio, un mes después, no aplicó porque le dio 54,80 y pico, pongamos. Y la otra le había dado 55,05. Prácticamente lo mismo, pero como estaba ese objetivo, ¿sí? Bien objetivizado puntualmente, 55, tenía que llegar al 55 para aplicar. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Alguna duda, pregunta?
No, profe. Bien. El segundo ejercicio, igual pero 30. ¿Sí? Para que aplique. Y el tercer ejercicio, 15%. En ese momento, si uno analiza el momento histórico, lo que se pensaba o la idea era que la inflación iba a bajar y posiblemente no llegara a esos montos. ¿Sí? Pero bueno, como yo les digo, salvo los primeros ejercicios que cerraron en 31 de diciembre de 2018 y primero de 2019, después alguno intercalado, y a partir de ahí, el segundo año con el 30, llegaron, y 15, todos los cierres llegaban y se aplica el ajuste por inflación impositivo. Esta ley de diciembre del 18, ¿sí? Es decir, que esta ley modifica ya para la primera aplicación. Es decir, la normativa anterior que mencionamos ahí no llegó a aplicarse porque antes que se aplique por primera vez ya se modificó. Cambia el índice por el IPC, los porcentajes que mencionamos, y trae otra novedad esta norma, que dice que el ajuste por inflación impositivo no se va a considerar en su totalidad en el ejercicio, sino que se va a diferir en 3 ejercicios, tomando un tercio en este ejercicio, un tercio en el siguiente y el tercer tercio en el siguiente. ¿Sí? Fines de 2019, 23 de diciembre de 2019, se publica la ley 27.541. ¿Sí? Artículo 194 de la ley. Y dice, para el primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2019, fíjense que la ley sale a una semana de que termine ese ejercicio, que es el primero que aplicaría, ¿no? Que es el 1 de enero de 2019, 31 de diciembre de 2019. Bueno, para el primer y segundo ejercicio, en vez de diferirse en 3 años, como vimos recién, ¿sí? Se va a diferir en 6 ejercicios. Es decir, lo que dé el ajuste por inflación se toma un sexto de ese ejercicio, un sexto el siguiente, un sexto el otro, un sexto el otro, así en 6 años. ¿Sí? La norma, la ley 27.541 lo estableció para el primer y segundo ejercicio, es decir, para 2 ejercicios. Cuando esto se tuvo que renovar, esto les cuento un poco la historia, se quiso renovar esto de computar en sextos y se incorporó en la ley que se mandó al Congreso del presupuesto. ¿Sí? Por cuestiones políticas de ese momento no se pusieron de acuerdo, no lo aprobaron esa ley, por lo cual no pudieron aprobarse ese proyecto que, digamos que continuaba así la aplicación del diferimiento. Al no prorrogarse, digamos, esa normativa de diferimiento en 6 años, a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero de 2021, se computa el 100% del ajuste por inflación impositivo en el ejercicio. ¿Sí? A partir de ahí, ¿qué es lo que hay que medir? Entonces, para ver si aplica el ajuste por inflación impositivo. Hoy día también hay que hacerlo. Si en los últimos 36 meses la inflación por IPC llega al 100%. ¿Sí? Desde ese momento hasta acá siempre pasó que se cumple esa situación de que en los últimos 36 meses y 3 años la inflación en ese periodo son 100%. ¿Sí? Es más, en algún año, en un solo año fue mayor al 100%. ¿Sí? O sea, fíjense que a partir de enero del 2018 vuelve el ajuste por inflación impositivo, pero fíjense todas las vueltas que fue dando, ¿no? Para volver a aplicarlo.
En diciembre del 22, 1 de diciembre del 22, se publica la ley 27701, que establece un beneficio, entre comillas, pero no es generalizado, no es para todos los contribuyentes, ¿sí? Es para aquellos, ¿sí?, lo que llama que efectúen grandes inversiones, y se considera grandes inversiones a 30.000 millones de pesos en 2 ejercicios. ¿Sí? En cada uno, como dice la norma, en cada uno de los 2 ejercicios siguientes. Es decir, aquellas sociedades que hagan inversiones en los 2 ejercicios siguientes de por lo menos 30.000 millones de pesos en cada uno, en el caso de que el ajuste por inflación impositivo sea positivo, lo va a poder diferir, ¿sí?, en 3 ejercicios. ¿Sí? Y esto vale para el primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2022. Todas estas situaciones, como verán, son todos casos que hoy en día ya pasaron, ¿no? Son todos ejercicios que pasaron. Pero es importante saber cómo fue todo eso, o si tienen que ver alguna aplicación en algún ejercicio de ellos, ¿no? Pero bueno, esto era un caso muy particular para contadas sociedades, porque fíjense que, y estamos hablando del 2000, ni siquiera de valores de hoy, ¿no?, de 2022, 2023, 30.000 millones de pesos de inversión en cada uno de esos años. Es decir, en esos años 30.000 millones de pesos era mucho más de lo que son hoy 30.000 millones de pesos, que hoy ya es mucho, ¿sí? Pero en ese caso, como ahora vamos a ver que el ajuste por inflación impositivo, cuando luego determina, puede ser positivo o negativo, es decir, ganancia o pérdida. Si es ganancia, es una ganancia sobre la cual se paga impuesto a la ganancia. Entonces, a estas sociedades que te hacían estas inversiones, lo que le permitía es que esa ganancia que le generaba la inflación, en vez de considerarla toda ganancia en un ejercicio, la consideraban en 3 ejercicios. Por eso era un beneficio. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. Marco normativo. Título sexto de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Artículo 105, los sujetos, ¿sí?, que ya hemos mencionado, del ajuste por inflación impositivo. Sujetos de los incisos A al E del artículo 53 de la ley. En una instrucción general del año 78, que fue cuando se implantó el ajuste estático, que veíamos al principio, se interpretó, ¿sí?, que se encuentran obligados también los sujetos del último párrafo del artículo 53. ¿Sí? ¿Se acuerdan que son los sujetos del inciso E y F del artículo 82 que complementen con la explotación comercial? ¿Sí? Profesiones y oficios, cuando lo complementan, ¿sí?, con actividad comercial, también en ese caso corresponde la aplicación del ajuste por inflación impositivo. Artículo 106, procedimiento de cálculo. Artículo 106 nos establece el procedimiento de cálculo del ajuste por inflación impositivo. Inciso A, el activo. Inciso B, pasivo. Inciso C, el ajuste estático, que justamente está conformado por el activo y el pasivo. Dinámico positivo y ajuste dinámico negativo, el apartado 2. ¿Sí? Acá les hago un comentario. Primero, esto que estamos viendo, y ahora lo vamos a ver, que es el ajuste por inflación impositivo, es todo un cálculo que se determina aparte de la determinación de ganancias, por fuera. Es toda una determinación que se hace con esto que estamos viendo y que con todo eso llegamos justamente al ajuste por inflación impositivo, que puede ser positivo o negativo. Eso que nos da, lo incorporamos en la determinación del impuesto a ganancias como un ajuste más. En columna 1, si fuera pérdida, o en columna 2, si fuera ganancia.
¿Sí? ¿Se acuerdan cómo veníamos viendo ajustes? Partimos del resultado contable y empezamos a hacer los ajustes a columna 1, columna 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, un ajuste más que va a haber va a ser el ajuste por inflación impositivo. Si es ganancia va a columna 2, si es pérdida a columna 1. Porque todo es un cálculo que se hace aparte. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? Es decir, el ajuste por inflación impositivo no es la actualización de la amortización. Eso también es otra cosa que se hace, pero ahí, cuando calculamos la amortización, calculamos con la actualización. ¿Sí? Pero el ajuste por inflación impositivo es todo un cálculo que se hace aparte. ¿Cómo se hace? Con esto que estamos viendo ahora, este procedimiento que establece el artículo 106. ¿Sí? El artículo 100, esto, digamos, seguimos con el marco normativo. El artículo 107 establece criterios de evaluación de bienes. Y el 108, otras disposiciones, suprime exenciones del artículo 26, inciso H, intereses y T, actualización de créditos de cualquier naturaleza. Si esto lo hemos visto cuando vemos exenciones, no aplican estas exenciones para los sujetos del ajuste por inflación impositivo. La imputación como ganancia o pérdida de actualizaciones y diferencia de cambio, actualización de seña que congelen precios, imputación de actualizaciones de operaciones a plazo. Vamos con el ajuste estático. Procedimiento para calcular el ajuste estático. Partimos del balance, ¿sí? O estado contable, del ejercicio anterior, al cierre del ejercicio anterior. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a determinar el activo computable? Esto está en el artículo 106, inciso A. Los rubros monetarios, disponibilidades y créditos. ¿Sí? Esto es, acá en la presentación está un poco teórico. El artículo 106 de la ley dice exactamente cómo se determina. Incluso va por la inversa el 106. Dice del activo todo lo que hay que restar. Es decir, parto del activo de balance anterior y me dice tenés que retraer todo lo que se llama activos no computables. Y se resta y se llega al activo computable. ¿Sí? Conceptualmente lo que estamos viendo acá a nivel teórico son las disponibilidades y créditos, los bienes de cambio y los títulos valores, no, ¿sí? Títulos valores excepto acciones y fondos comunes de inversión, que son no computables. Los bienes no computables enajenados en el ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, inmuebles, obras en curso, bienes muebles amortizables, bienes inmateriales, acciones, fondos comunes de inversión. Y los no computables dados en pago de retiro de los socios, dividendos, reducciones de capital, honorario de directorio superiores al tope legal. Todo esto conforma el activo computable. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto acá está a nivel conceptual teórico. Si yo voy a la ley del artículo 106, me dice partí del activo total y me dice en todos los incisos, que son 16, todos los activos no computables. Por lo cual, al del activo total del ejercicio anterior le tengo que restar todo lo que contenga ese activo que sea no computable de acuerdo a los 16 incisos que establece el artículo 106 de la ley. ¿Sí? Conceptualmente lo que me queda es esto que vemos acá. ¿Sí? Es importante los últimos puntos que dice que si hay un activo que me dice la ley que es no computable y se enajenó en el ejercicio o se dio como dividendo o retiro de los socios, ¿sí? Eso suma como si fuera computable, ese bien. ¿Sí? Recuerden que partimos del cierre del ejercicio anterior, por lo cual, si se enajena o algo, nosotros lo vemos porque ya transcurrió este ejercicio que estamos haciendo. ¿Se entiende?
Sí, profe. Determinación del pasivo computable. Y acá sí, la ley también nos dice qué se considera pasivo computable. Las deudas, las previsiones y provisiones admitidas por la ley, ¿sí? Las admitidas por la ley, las que no se admiten, no. Las utilidades percibidas por adelantado, ¿sí? Que sería una deuda. Los honorarios y gratificaciones deducidos en el ejercicio por el cual se pagan. ¿Sí? Insisto, esto que estamos viendo activo y pasivo, a los fines de calcular el ajuste estático, es el activo, el pasivo del ejercicio anterior. Es decir, supongamos una empresa que tiene el ejercicio 1 de enero, 31 de diciembre. ¿Sí? Yo estoy hoy, en mayo del 26, haciendo la declaración jurada del 2025 de esa empresa. Tengo que hacer el ajuste por inflación impositivo del 2025. ¿De dónde parto para hacer esto que estamos viendo del activo y pasivo? Del balance cerrado el 31 de diciembre de 2024. ¿Sí? El activo y el pasivo del balance 31 de diciembre del 24. Entonces, por ejemplo, acá me dice los honorarios y gratificaciones deducidas en el ejercicio en cual se pagaren. ¿Yo qué tengo que ver? Yo tengo la deuda el 31 de diciembre de 2024. En mayo del 25 se presentó la declaración jurada del 2024. ¿Qué tengo que ver? Estos honorarios y gratificaciones que tengo como pasivo al 24, ¿fueron deducidas en esa declaración jurada del 24 que presenté en mayo del 25? Lo ven que toda esa información es histórica. La sé porque ya pasó. Estoy en mayo del 26. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien, todo eso conforma el pasivo computable. Entonces tengo activo computable menos pasivo computable, lo que llamamos el capital expuesto. El ajuste táctico va a ser capital expuesto, que determinamos recién, por el IPC al cierre actual. En el ejemplo que yo daba, IPC 31 de diciembre del 2025 sobre IPC 31 de diciembre de 2024 menos 1. ¿Sí? Al restarle el menos 1 me da la inflación del ejercicio por IPC. Tengo dos posibilidades. Si el activo computable es mayor que el pasivo computable, el ajuste que me da acá es negativo. Ahora, si el activo computable es menor al pasivo computable, el ajuste es positivo. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? ¿No? No, profe. Hasta ahí lo que vimos es el ajuste estático. ¿Sí? Como verán, estático, ¿por qué? Porque es como que hacemos un ajuste que es en función del activo y el pasivo al inicio, porque es al cierre del ejercicio anterior, y lo ajustamos
por la inflación de todo el ejercicio. ¿Sí? Por eso es estático. ¿Sí? Es como que de la foto del inicio hacemos toda la inflación por todo el ejercicio. Y eso se complementa con el ajuste dinámico, que el dinámico, ahora vamos a ver, tiene que ver con los movimientos que se dan durante el ejercicio. En este caso, el ejemplo que veníamos dando, durante el 2025 sería. Ajuste dinámico. Tenemos los ajustes positivos, actualizaciones aplicando IPC desde retiro, pago, adquisición, incorporación o desafectación hasta el mes de cierre de ejercicio. De retiros de los socios, dividendos distribuidos, efectivas reducciones de capital, honorarios a directores que exceden el tope, adquisiciones de bienes, ¿sí? ¿De qué bienes? De los que están mencionados del punto 1 al 10 en el inciso A del artículo 106. ¿Sí? El inciso A del artículo 106 es el que establece el activo del ajuste estático. Yo le dije que tiene 16 incisos. Bueno, del 1 al 10, si se adquiere alguno de los bienes mencionados del inciso 1 al 10, ¿sí? Se genera un ajuste dinámico positivo. Por ejemplo, son los bienes de uso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula este ajuste dinámico? Desde el momento del mes en que se produce alguna de estas situaciones hasta el cierre de ejercicio. Por ejemplo, esta sociedad que venimos haciendo el ejemplo, en junio del 25 distribuye dividendos. Bueno, hay que calcular el monto de los dividendos por la inflación de junio a diciembre. Y eso genera un ajuste dinámico positivo. ¿Sí? Esta sociedad quiere bienes de uso. Desde el momento de la adquisición, del mes de la adquisición, ¿sí? El monto del bien adquirido por la inflación desde ese mes hasta diciembre genera un ajuste dinámico positivo. ¿Sí? Y había quedado fondos o bienes que se convierten en inversiones en el exterior que generan resultados de fuente extranjera. Ajuste dinámico negativo. Ajustes negativos son las actualizaciones aplicando el IPC desde el aporte, enajenación o afectación hasta el mes de cierre de ejercicio. Lo mismo. Aportes y aumentos de capital, inversiones en el exterior que pasen a generar resultados de fuente argentina. Esto del exterior tiene que ver que cuando se implementó el ajuste por inflación, ¿sí? Recordemos que el dinámico, vimos al principio que fue en el año 85, la ley de impuesto a ganancias no alcanzaba las ganancias de fuente extranjera. Costo impositivo de bienes muebles no amortizables que se enajenen o den en pago. ¿Sí? Entonces acá, cuando se da una de estas situaciones, un ajuste dinámico negativo. ¿Sí? Si hay un aumento de capital, es ¿de cuánto fue el aumento? De tal valor. Desde el mes que se hizo ese aumento hasta diciembre, por el IPC, esa inflación genera un ajuste dinámico negativo. ¿Sí? El otro caso, por ahí que es más común que se dé, el costo impositivo de bienes muebles no amortizables que se enajenen o den en pago. ¿Sí? En realidad, por ahí bienes muebles no amortizables, por ahí no son tantos, ¿no? Pero bueno, si fuera ese caso que no está incluido en los anteriores, generaría un ajuste dinámico negativo. Por lo cual, la determinación final del ajuste por inflación impositivo tenemos el ajuste estático, que como vimos puede dar positivo o negativo, más el ajuste dinámico positivo menos el ajuste dinámico negativo. La sumatoria de todo eso me da el ajuste por inflación impositivo. ¿Sí? Que puede ser positivo
o negativo. ¿Sí? Fíjense, voy un poquito para atrás. Que en el ajuste dinámico positivo, se genera ajuste dinámico positivo, las adquisiciones de bienes, ¿se acuerdan que mencionábamos? Y antes habíamos visto que hubo durante 2 años una norma especial que para aquellos que eran grandes inversores, que invertían en 2 años, en cada uno de ellos, 30.000 millones de pesos o más, si le daba positivo, podían diferirlo. Obviamente que al tener tantas adquisiciones, y esas inversiones normalmente se traducen en adquisiciones de bienes, era posible que le pueda dar positivo el ajuste por inflación, porque este ajuste dinámico, al adquirir bienes, genera un ajuste positivo, ¿sí? Podría hacer que el resultado final, que vimos acá, termine siendo positivo. Entonces le permitía, ¿sí?, diferirlo en 3 ejercicios. Bien. ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Bien. Jurisprudencia relevante. Antecedentes jurisprudenciales. De la Corte Suprema. Santiago Dugan Trocelo, SRL 30 de junio de 2005. ¿Qué sucede acá? Y de vuelta vamos un poco a la historia. Dijimos que se implantó el ajuste por inflación impositivo allá por el año 78. Primero solo comprendía el ajuste estático. Ahí en esos años se vio que como que faltaba algo, porque recuerden que el estático ve la foto y como que después por todo el año. Se incorpora en el 85 el dinámico. En el 92, en Argentina, aparece, sí, algunos lo habrán vivido y los que no lo han escuchado probablemente, lo que llamó la convertibilidad, ¿sí?, el 1 a 1. Y eso desapareció prácticamente la inflación. Por lo cual, en el 92 yo le decía que por ley se aplica el coeficiente 1 y no había problema porque la inflación realmente prácticamente no había, ¿sí? De hecho, en algún año hasta hubo deflación. Entonces esto no movía, no pasaba nada que no se aplicara a los fines prácticos, porque al tomar coeficiente 1 es como que no lo aplique, pero si la realidad era que no había inflación, estábamos en la misma, ¿no? No pasaba nada. Pasan los años y en diciembre de 2001 hay una gran crisis en nuestro país, ¿sí? Y a principios del 2002 hay varios, recordarán, hay varios gobiernos, varios presidentes que pasan en poquitos días. Finalmente asume el presidente que permaneció por un tiempo, por un año y pico, y establece una devaluación. ¿Sí? Enero de 2022. Veníamos del 1 a 1. Esa devaluación lo que hace es que se rompe, se termina la convertibilidad, termina el 1 a 1. ¿Sí? Cambia el tipo de cambio. Y a partir de ahí vuelve, después de prácticamente 10 años, reaparece la inflación. ¿Sí? Ahora, la norma que nosotros vimos seguía igual. ¿Sí? El coeficiente a aplicar era 1. Por lo cual, en ese 2022 ya hay inflación. De hecho, hay un periodo entre 2022 y 2023 que hasta las normas contables permiten la actualización por inflación. Después, en 2023, las normas contables también se vuelve a que no se aplique. Pero la realidad es que en nuestro país, a partir de ahí, hay inflación. Vuelve la inflación. En periodos, sobre todo en 2022, que fue la primera devaluación y todo, fue más alta la inflación. Y después, a partir de 2023, bajó, y después, pero todos los años tenemos inflación, ¿sí? Una cuestión en algunos años más recientes hubo mucho más alta la inflación.
pero siempre hubo inflación. Pero la norma impositiva se utilizaba el coeficiente 1, por lo cual en la práctica era como que el ajuste por inflación impositivo no se aplicaba. A partir de ahí hay contribuyentes que se presentan a la justicia. Sobre todo, como yo les digo, ahí fue por el 2002, que fue por ahí la inflación más alta en esos periodos. Cuanto más alta la inflación, era más de la distorsión que podía generarse por no aplicar el ajuste por inflación impositivo. Este caso, Dugan-Trocelo, que llega a la Corte, ¿sí? Y lo que pedía era la inaplicabilidad de esas normas, ¿sí? Que establecían que el coeficiente era 1. Decía, no se puede aplicar esta norma que dice 1 porque la realidad es que la inflación no es 1. Y la verdad que el ajuste, el impuesto, si considero el ajuste por inflación o no lo considero, me da distinto, me afectaría el principio de propiedad. Y acá la Corte no le da la razón al contribuyente, pero no termina de dejar claro el tema de fondo de la cuestión. ¿Sí? Es como dice, vos, está bien, vos estás diciendo eso, pero no me probás que te está afectando. ¿Sí? Siempre lo que hay que probar es que esté afectando algún principio constitucional. Entonces dice, no me estás demostrando que te está afectando a través del principio de propiedad la confiscatoriedad, por ejemplo. ¿Sí? Y el hecho de decirme, hay que inaplicar estas leyes, tampoco, porque las leyes las estableció el Poder Legislativo correctamente, ¿sí? No, ¿por qué no lo aplicaría? ¿Sí? Entonces, ese fallo fue importante, si bien no le dio la razón al contribuyente, pero dejó abierta la puerta de cómo, o en realidad decir, a partir de ahí empezar a pensar cómo se podía, un poco lo que yo les digo siempre, ¿no? ¿Cuál es la estrategia para ir a la justicia y demostrarle lo que uno quiere a la justicia? ¿Sí? Uno, es un poco como yo le digo para el examen, ¿no? Yo no puedo intuir lo que no está escrito. Tiene que estar escrito, tiene que estar ahí, tiene que estar demostrado ahí. Entonces llega en el año 2009 el leading case de este tema, ¿sí? El primer fallo sobre esto que fue Candy, ¿sí? Donde sí la Corte falla a favor del contribuyente. ¿Sí? A partir de ahí, después tenemos varios fallos posteriores, en el mismo sentido de Candy, ¿sí? Con la misma solución por parte de la Corte. ¿Sí? ¿Se acuerdan que, como hemos visto, un fallo no significa que es norma? Cada uno de los interesados tendría que ir a la justicia, ¿sí? Para que se le aplique. Y acá hay un fragmento del fallo Candy de la Corte. Dice, si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación y el importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad, ¿sí? Esto del Dugan-Trocelo, como recién le mencionaba, ¿sí? Esto para leerlo detenidamente, ¿no? ¿Qué está diciendo la Corte? El mero cotejo, ¿sí? La mera comparación entre la liquidación de la ganancia sin el ajuste y con el ajuste no acredita que hay una afectación al derecho de propiedad. ¿Sí? Es lo que dijo en Dugan-Trocelo la Corte. Y acá lo reitera. Y continúa acá en Candy. Ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar. La prohibición
de utilizar el mecanismo del ajuste del título 6 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, ¿sí? Esto es el que estábamos viendo, lo que es la aplicación del ajuste por inflación impositivo, la prohibición en el sentido que al utilizar el coeficiente 1 es como no aplicarlo, ¿no? Entonces dice, la prohibición de utilizar el mecanismo del ajuste del título 6 de la Ley de Impuesto a las Ganancias resulta inaplicable si la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor, según lo acredita la pericia contable. En el caso, si se determina el tributo sin aplicar el ajuste por inflación, la alícuota efectiva de gravamen a ingresar no sería del 35%, sino que representaría el 62% del resultado impositivo ajustado correspondiente al ejercicio del 2002. O el 55% de las utilidades, también ajustadas, obtenidas por la actora durante el ejercicio de ese mismo año. Y excede esta situación cualquier límite razonable de imposición, configurándose así un supuesto de confiscatoriedad. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo este contribuyente? Candy, que fue el primero, y obviamente el que abrió el camino, ¿no? Porque hasta ahí, justamente Duván Trocelo, como lo encaró el tema y como lo demostró, le fue mal. Le dijeron que no. Candy, ¿qué hizo? A partir de una pericia contable, ¿sí? Hizo la determinación del impuesto a la ganancia sin aplicar el ajuste por inflación impositivo, o aplicando con el coeficiente 1, que es lo mismo. Y por otro lado, hice la determinación del ajuste de impuesto a ganancia aplicando el ajuste por inflación impositivo con la inflación que realmente hubo en ese periodo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo? ¿Cuánto le dio el impuesto determinado? ¿Sí? Síganme en esto. ¿Cuánto le dio el impuesto determinado según la aplicación de la norma vigente, que era sin aplicar el ajuste por inflación impositivo? ¿Sí? Ese impuesto, ¿sobre qué? Sobre el resultado impositivo, pero aplicando el ajuste por inflación impositivo. Y entonces, con una pericia contable, dice, si yo hago eso, en realidad el impuesto que estoy determinando y que estaría pagando al fisco, no es el 35%, que es lo que dice la ley, sería el 62%. ¿Se entendió? ¿Lo puede repetir, profe, por favor? Sí. Lo que hicieron acá es hacer dos cálculos. Uno, determinar toda la determinación del impuesto a las ganancias aplicando la norma vigente en ese momento, que la norma vigente que decía, el coeficiente para hacer el ajuste por inflación impositivo es 1. En la práctica es lo mismo que no aplicar el ajuste por inflación impositivo. ¿Sí? Porque me da 0. El ajuste por inflación, todo ese cálculo que hago, ¿sí? Me da 0. ¿De acuerdo? Por lo cual es lo mismo que no aplicarlo. Entonces hizo toda la determinación y le llegó a un impuesto determinado, ¿sí? Tal. Y por otro lado, hizo toda la determinación del impuesto a la ganancia, incorporando el ajuste por inflación impositivo, no con el coeficiente 1, con el coeficiente que corresponde a la inflación de ese ejercicio 2002, en este caso. ¿Sí? ¿Qué pasó? Como hubo inflación, y al caso puntual de esta sociedad, cuando hizo esa determinación, como vimos hace un ratito, le dio negativo. Un ajuste por inflación negativo, por lo cual el resultado impositivo era más chico. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo lo demostró en la pericia contable? Con ese cálculo, y después dice, si yo tomo el impuesto determinado que me está exigiendo el fisco, la FIP, porque dice que la norma dice que es por 1, y digo, ¿qué porcentaje corresponde a eso? Sobre el resultado, aplicando el ajuste por inflación impositivo con la inflación que hubo en ese periodo, en vez de ser el 35%, es el 62%.
porque el resultado impositivo con el ajuste era más chico. Por eso representaba el 62%. Entonces, a partir de ahí, sí, es confiscatorio. Me está sacando el impuesto del 62% de la renta. ¿Lo ven? Sí, gracias. ¿Sí? ¿El resto? Sí, profe. Sí, profe. En este primer caso, como dice acá, también, imagínense que acá no se sabía cómo iba a salir la corte, por lo cual todo lo que se les ocurría en la estrategia de presentar para ver qué podía llegar a ser a favor, lo presentaban. Incorporaron también el resultado contable, que les daba el 55, si bien mucho no tiene que ver. De hecho, a partir después de ahí, ya el resultado contable no tiene mucho que ver con esto, sí el impositivo. Bien. ¿Alguna duda, pregunta? Por mi parte no, profe. Bueno, vamos a ver el casito práctico, ¿sí? Para, eh, para ver una determinación de todo esto que vimos, ¿sí? Cómo se determina el ajuste por inflación impositivo. Bien. Ahí tenemos, nos dice, la sociedad La Consulta cierra su cuarto ejercicio económico en diciembre del 21. Calcular el ajuste por inflación impositivo correspondiente al dicho ejercicio fiscal. Y nos da el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2020. ¿Sí? Recuerdan que dijimos, si estoy haciendo el ajuste por inflación impositivo del 21, parto de los estados contables o del balance del 20, del anterior. ¿Está claro? Y tenemos todo el estado de situación patrimonial. Activo, activo corriente, activo no corriente, total del activo, pasivo, pasivo corriente, pasivo no corriente, total de patrimonio neto. ¿Sí? Y tenemos notas, ¿sí? A algunos de dichos rubros del activo y pasivo. Entonces, nosotros, ¿cómo dijimos que calculábamos el ajuste estático? Después al final tenemos los coeficientes, ¿sí? El ajuste estático. Partimos, dijimos, del balance del ejercicio anterior, por lo cual, en la primera columna tenemos los saldos según el balance 2020. ¿Sí? Fíjense que acá el total de activos 33.268. Si voy a esta situación patrimonial, 33.268. ¿Sí? Partimos de esto. Y a partir de ahí tenemos que ver dos cuestiones. Tenemos que ver el tema de si hay algún activo que sea no computable y también un tema de evaluación. Por ejemplo, caja de bancos, nota 1. En la nota 1 tenemos cómo está compuesto caja de bancos, ¿no? Pesos en efectivo, banco en pesos, banco en dólares. 500.000 pesos, llamada A. Y dice, recordemos que esto es lo contable. Dice, la evaluación impositiva al tipo de cambio comprador de Banco Nación es 505.000 pesos. ¿Sí? La ley de impuesto a la ganancia me dice que los activos en moneda extranjera los tengo que evaluar al tipo de cambio comprador Banco Nación al cierre y los pasivos al tipo
de cambio vendedor del Banco Nación al cierre. ¿Sí? Por lo cual, si contablemente lo evalúo de otra manera, porque por ahí la norma contable me da otra posibilidad, voy a tener un ajuste. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede acá? Contablemente está en 500.000, pero me dice que impositivamente, por el tipo de cambio comprado del Banco Nación, es 505.000 pesos. De vuelta a lo que le decía hoy. En este caso es el ejercicio 2021 que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuándo estamos haciendo la declaración jurada del 2021? En 2022. Sí. Estamos trabajando vence en mayo del 22. Estaremos trabajando haciendo esto en marzo, abril, o hasta los primeros días de mayo del 22 si vamos a presentarlo en término, supongamos. Por lo cual, todo lo que pasó en 21 lo sabemos. Es dato. Ya pasó. ¿Sí? Entonces, la declaración jurada del 2020, que venció en mayo del 21, ya le hicimos el año pasado. Tenemos toda la información. Estos 5.000 pesos que hay acá fue un ajuste en la declaración jurada de 2020 que presenté en mayo del 21, es decir, el año pasado. Por lo cual tengo que ir a ver todos los papeles de trabajo y de ahí me surge esta diferencia. ¿Me siguen? ¿Eso cómo me juega acá? Yo tengo, según el balance del ejercicio anterior, 2.850.000. Tengo un ajuste de 5.000. ¿Por qué? Porque acá tengo 500.000, que la evaluación impositiva es 505.000. Por lo cual tengo que hacer un ajuste de 5.000, sumar 5.000 y llego al activo computable. ¿Sí? El activo computable y el pasivo computable a los fines de la determinación del ajuste estático, en el ajuste por inflación impositivo, se determina de acuerdo a la evaluación impositiva. Si bien parto de lo contable, ¿sí? La evaluación que me tiene que dar en el activo y el pasivo computable es la evaluación impositiva. Por eso acá tenemos 500.000 del banco en dólares, que es computable, pero la evaluación impositiva es 505.000. Por eso le sumo 5.000. ¿Me siguieron? O sea, siempre tenemos que llegar al impositivo, siempre. A la evaluación impositiva. Exacto. A ver, vuelvo con algo. Esto que estamos viendo es, como le decía al principio, es un cálculo que hacemos aparte y que es el ajuste por inflación impositivo. No mezclen esto cuando estoy haciendo los ajustes en la determinación de ganancia. ¿Sí? Ahora, cuando yo estoy haciendo el ajuste por inflación impositivo, como este caso del 2021, sí tengo que ver, porque esta información la analicé ya cuando hice la declaración jurada de 2020, que presenté en mayo. Ahí tuve que analizar si, por ejemplo, como en este caso, el saldo en dólares estaba bien valuado. O sea, cuando estoy en 22 trabajando con esto, voy a ver los papeles de la declaración jurada 2020 que presenté en 2021, porque me va a dar la información esta. ¿Sí? Y yo tengo que evaluar el activo computable y no computable de acuerdo a la evaluación impositiva. ¿Sí? ¿Nadie dice nada? Se entendió, profe. Bien, gracias. Siguiente rubro, inversiones, nota 2. Voy a la nota 2 de inversiones y me dice, plazo fijo en pesos en el Banco Santander, 2 millones, acciones de YPF, 1.800.000. ¿Qué pasaba con las acciones?
las acciones, habíamos visto, ¿sí? Si no lo ven en la enumeración del artículo 106A, es un activo no computable a los efectos del ajuste estático. Por lo cual, yo acá tengo 3.800.000 según balance y hago un ajuste de menos 1.800.000. ¿Por qué? Después acá lo tienen en la solución, ¿sí? La explicación, ¿sí? De cada uno de estos puntos. En este caso, que el artículo 106, inciso A, 7, dice que es no computable. Las acciones son no computables. Por lo cual, resto el ajuste de las acciones y me quedan activo computable 2 millones. ¿Sí? Después tenemos créditos por ventas nota 3. Voy a la nota 3 y tengo deudores por ventas, 4.600.000, previsión deudores incobrables. Regularizando a deudores por ventas, restando 360.000. Ahora, nosotros, ¿cuál tenemos que considerar? Como vimos el otro día, las que son impositivas. O sea, del activo de créditos por venta contable, nosotros solo podríamos restar, como deudores incobrables o previsión de deudores incobrables, aquellos que cumplan con índice. ¿Sí? Acá me dice la llamada A que esa previsión que está restando no cumple con índices impositivos. Es decir, no son incobrables impositivos. Por lo cual, cuando estoy armando el activo computable, tengo 4.240 de según el balance y como ajuste sumo 360, porque esos no son impositivos. ¿Sí? Me queda el activo computable 4.600.000. Después tenemos créditos fiscales, nota 4. Voy a la nota 4 y acá me detalla cómo están compuestos los créditos fiscales. Saldo a favor de IVA, saldo a favor de ingresos brutos, anticipos de impuestos a las ganancias, retenciones de impuestos a las ganancias, activo por impuesto diferido. ¿Sí? Y acá tenemos dos cuestiones. Y a prestar atención. Los pagos a cuenta de un impuesto no deducible, ¿sí? Es decir, pagos a cuenta de impuesto a las ganancias, son no computables. Punto 16 del artículo 106A. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Pero, y síganme en esto, pero los pagos a cuenta que una vez efectuada la determinación del impuesto queden como saldo a favor, sí son computables. Es decir, conceptualmente, si los pagos a cuenta los utilizo, recordemos, vamos a ubicarnos en tiempo, estos son saldos a 31 de diciembre de 2020. En mayo del 21 presenté la declaración jurada de ganancia del 2020. Estos pagos a cuentas los utilicé o me quedaron como saldo a favor, o me quedó una parte como saldo a favor. Si hay una parte o todo, lo que sea, que una vez presentada la declaración jurada quede como saldo a favor, eso que queda como saldo a favor es computable. Eso surge de una interpretación que hizo la DGI en aquel momento, ¿sí? En el año 78, cuando se instauró esto, porque no es claro de la ley, bueno, hizo una interpretación, la DGI de aquel momento, y entre esas interpretaciones justamente surge esto que yo les menciono. ¿Sí? Entonces acá
tenemos que en la nota 4, fíjense, anticipo de impuesto a la ganancia, retención de impuesto a la ganancia, ¿sí? Como se utiliza totalmente, se computa, ¿sí? En la declaración jurada, no quedan como saldo a favor, son no computables. ¿Sí? Eso es un punto. Y por otro lado tenemos el activo por impuesto diferido. ¿Y qué es el activo por impuesto diferido? La provisión del mismo impuesto. Sí. O bueno, Sí, en Impuesto a las realidad, ganancias. es el impuesto sí, a a las ver, ganancias, que lo estás prorrateando, digamos, una cosa así. está bien, pero a ver, yendo por ahí a lo que yo quería decir, es una forma de contabilización del impuesto a las ganancias, ¿sí? Que si tengo diferencias temporales, ¿sí? Que me voy a tomar en ejercicio futuro, me genera un activo por impuesto diferido, ¿sí? Ahora, a los fines de esto, nosotros tenemos que evaluar, habíamos dicho, el activo y el pasivo de acuerdo a las normas impositivas. Y de acuerdo a la norma impositiva, el activo por impuesto diferido no es un activo, no existe, porque eso es a partir de una forma de una norma, ¿sí? De evaluación contable. Por lo cual ese activo no existe a los fines del impuesto a las ganancias. Por eso lo saco. ¿Sí? Entonces, en créditos fiscales tenía total de 4.089.000, le saco 3.515.000, ajusto que son esto que vimos recién. ¿Sí? Y me queda como computable 574.000. ¿Quedó claro estos de los créditos fiscales? Sí, profe. Fíjense que ahora vamos a llegar que en el pasivo tenemos impuesto a las ganancias a pagar 4.225.000 y los pagos a cuenta son 1.895.000 y 478, es decir, 2 millones y pico. Claramente, el impuesto a ganancia va a ser mayor y se computa todo, esto se utiliza todo, por eso termina siendo no computable. ¿Sí? Pero si queda como saldo a favor, es computable. Por ejemplo, si este ejercicio 2020, que se presentó en mayo del 21, arrojara quebranto, estos pagos a cuenta de ganancia, ¿qué pasaría? No se utilizarían porque dio quebranto, no hay impuesto, por lo cual quedaría todo esto como saldo a favor. En ese caso, todo esto sería computable. Estos dos, porque de vuelta, ¿no? Lo del activo diferido es otra cosa, que es siempre no computable. ¿Sí? Siempre lo tenemos que sacar. ¿Queda claro? Sí. Bien. Seguimos. Bienes de cambio, no tenemos ninguna nota. ¿Sí? Por lo cual, bienes de cambio, ¿son computables los bienes de cambio? Sí, son bienes computables. Por lo cual, como activo computable tengo los bienes de cambio. ¿Qué podría suceder acá? Como vimos en la clase pasada, que la evaluación impositiva sea distinta. Sí, es muy común que sea distinta, ¿se acuerdan que vimos los casos del otro día? Entonces, ¿ahí qué pasaría? De vuelta, insisto, nosotros estamos trabajando acá haciendo el ajuste por inflación impositivo del 2021. ¿Cuándo estamos trabajando? En 2022. ¿Estos valores cuáles son? Los de 31 de diciembre de 2020. Cuando yo presenté la declaración jurada en mayo del 21 de 2020, tuve que hacer, como hicimos el otro día, la evaluación de los bienes de cambio. Por lo cual, en este momento no es que tengo que determinar la evaluación de bienes de cambio, es algo que ya lo hice en su momento. Porque esto es 2020.
Entonces, supongamos que la evaluación de bienes de cambio impositiva, cuando lo hice en ese momento, eran 12 millones. ¿Qué tengo que hacer acá? Un ajuste, ¿sí? Para llegar a 12 millones, que sería el activo computable. En este caso coincidió la evaluación contable con la impositiva, por eso sigo lo mismo, ¿no? Tengo el mismo. ¿De acuerdo? Después tenemos activo no corriente, bienes intangibles y bienes de uso. No tengo notas, ¿sí? Pero ¿qué sucede con los bienes intangibles y los bienes de uso? Son no computables, por lo cual hago un ajuste restando para que queden cero. ¿Sí? De vuelta acá tienen la referencia, en cada uno de los puntos, la referencia normativa. ¿Sí? Donde dice que son no computables. Pasamos al pasivo. Tenemos deudas comerciales, remuneraciones y cargas sociales, cargas fiscales, nota 5. Entonces acá en el pasivo tenemos deudas comerciales, es una deuda, un pasivo computable, sí, son deudas, remuneración y cargas sociales también son deudas, son computables las dos. Cargas fiscales, a ver qué nos dice la nota. La nota nos dice cómo está compuesto, que son retenciones a ingresar e impuesto a las ganancias a pagar. ¿Qué pasa con el impuesto a las ganancias a pagar? Es una deuda generada por un impuesto no deducible, por lo cual tampoco sería un pasivo computable el impuesto a las ganancias a pagar. ¿Sí? Entonces, cargas fiscales, tenemos 4.503 y hacemos un ajuste de 4.225.000, que es el impuesto a las ganancias a pagar. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Deudas bancarias, no tengo ninguna nota, es una deuda, por lo cual es computable. Previsiones. Nota 6, 800.000. A ver qué dice la nota 6. Previsión para juicios, 800.000. Y dice, previsión para enfrentar eventuales juicios comerciales. Nosotros que dijimos, cada vez que veamos previsión, abramos los ojos y veamos ahí porque seguro que hay algo, ¿no? La previsión para juicios, ¿se pudo deducir impositivamente? No. No. Si es para enfrentar eventuales juicios comerciales, una contingencia, una eventual pérdida de un juicio, por eso es una previsión, eso mientras es así que contablemente se manda a pérdida y se contabiliza la previsión, impositivamente no lo podemos deducir. ¿Cuándo lo podríamos deducir impositivamente? Si en algún momento ese juicio hay una sentencia y se pierde. Entonces ahí sí, porque realmente es una pérdida real. Hay una sentencia que se perdió el juicio, ese monto que establece la justicia que haya que pagar, por ejemplo, y es una pérdida real. Ahí lo puedo deducir. Pero mientras esté en juicio, que por ahí contablemente en la carta de abogado se consulta al abogado qué probabilidad hay de que se pierda, ¿sí? Y se hace una previsión por las dudas, mientras está esa situación no puedo deducir impositivamente, como hablábamos el otro día. Ante esa estimación no puedo deducirlo y pagar menos impuestos. Ahora, cuando se produce el hecho real, ¿sí? En el caso de un juicio, es cuando hay una sentencia judicial, ahí sí lo podría deducir. ¿Sí? Entonces, acá la previsión, esta previsión que vamos a hacer. En los 800 que están en previsiones, hago un ajuste restándolo y me queda cero. No tengo un pasivo computable. ¿Sí?
Y después terminamos de barrer el pasivo no corriente, deudas bancarias, deuda, por lo cual esas sí son computables. ¿Sí? Las deudas bancarias son computables. Y después me dice detalle de información durante el periodo 1 de enero del 21 al 31 de diciembre del 21, es decir, durante el ejercicio. Y me dice, la Asamblea de Accionistas el 20 de abril del 21 aprobó una distribución de dividendos de 2 millones de pesos. Adicionalmente, se asignaron y pagaron en abril del 21 honorarios a directores por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 por 400.000 pesos. Resultaron totalmente deducibles en la DJ de Impuesto a las Ganancias 2020. ¿Sí? Esto que vimos el otro día de honorarios a directores. ¿Qué me está diciendo acá? En abril del 21 se asignaron honorarios al director, ¿sí? Por el ejercicio 31 de diciembre de 2020. En la declaración jurada de 2020, ¿se pudieron deducir esos honorarios? Sí, porque está antes del vencimiento de la declaración jurada. Perfecto. ¿Sí? ¿Todos lo vieron? En abril de 21, la Asamblea decide la asignación de honorarios a directores, como la declaración jurada de 2020 vence en mayo del 21, ¿sí? Son honorarios por el ejercicio 2020, se pueden deducir. ¿De acuerdo? Esos honorarios estaban contabilizados en el balance 31 de diciembre de 2020. En este caso no. ¿Por qué? Porque si no, yo lo tendría que tener, ¿sí?, como un pasivo en el balance. Y no están. Por lo cual, ¿qué tengo que hacer con esos 400.000? En el pasivo computable, incorporar honorarios a directores 400.000 como un pasivo computable. ¿Sí? Corresponde al pasivo, acá tenemos la referencia, corresponde al pasivo impositivo por los honorarios a directores asignados por el ejercicio 2020, ¿sí? Ver uno en detalle de información. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Yo tengo que armar el activo y el pasivo computable, ¿sí?, de acuerdo a las normas de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Entonces, si yo no tengo contabilizado los honorarios, pero después como lo asignan antes del vencimiento de la declaración jurada, lo puedo deducir, en la contabilidad impositiva, por llamarla de alguna manera, o el balance impositivo, al 31 de diciembre se tiene una deuda, que es esos honorarios que se pudieron deducir. ¿Sí? Por otro lado, en la contabilidad tenés el pasivo por el impuesto a las ganancias a pagar. Ahora, cuando voy al impositivo, el impuesto a las ganancias no lo puedo deducir. Es decir, no es pérdida. Por lo cual no puedo tener el pasivo de algo que no es pérdida. Impositivo. Por eso lo saco. ¿De acuerdo? Entonces, ahí formé el activo computable, 19.554, el pasivo computable, 10.596, la diferencia entre los dos me da 8.598, y ahí que aplico el IPC a diciembre del 21, que acá tengo los datos, ¿sí?, el mes, el año y el índice. Diciembre del 21, el índice es 582,4575. 582,4575 sobre
el IPC de diciembre del 2020, 385,8826. Menos 1, porque si no estaría sumando el anterior, ¿no? Para que me dé la inflación del periodo. Y me da 50,94%. En el 2021, la inflación por IPC fue 50,94. ¿Sí? Es decir, 0,5094. Aplico al total del patrimonio neto expuesto, capital expuesto, ¿sí? La diferencia entre el activo y el pasivo. Le aplico este coeficiente y me da 4.379.961,65. ¿Y este ajuste qué va a ser? ¿Positivo o negativo? Como el activo computable es mayor que el pasivo, es negativo. Si el pasivo fuera mayor que el activo, sería positivo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda con los honorarios de directores. Esos Sí. no estaban asignados, por eso no eran un pasivo al cierre, digamos. No, sí fueron asignados en abril del 21. Por eso lo Claro, por pude. eso, pero al 31 de diciembre no estaban asignados, por eso en el contable no eran una parte. Recuerden que nosotros no estamos haciendo auditoría contable. Por lo cual nosotros tenemos que ver, digamos, la contabilidad es dato. Lo que pasó es que no está contabilizado en el balance. Eso es lo que nosotros Claro. tenemos que poder ver. En el Bien. balance están contabilizados esa deuda y nosotros barrimos toda la deuda y no estaba. Bien, ok. ¿Sí? Ahí Ahora, está. ahí depende de lo que hizo la contabilidad. Y como yo le decía el otro día, no es lo que tendría que haber hecho la contabilidad, es lo que hizo realmente la contabilidad. Nosotros tenemos el balance, que ya está hecho, cerrado, por lo cual ahí tenemos que ver eso. Bien, está, ok. ¿Sí? Como no está, ¿por qué no está? Porque como se asignaron en abril, probablemente se olvidaron. ¿Sí? Lo correcto hubiesen hecho que una provisión para Provisión. honorarios a directores. ¿Sí? Porque si bien se asignaron en abril, corresponden al 2020, por lo cual tendría que haber hecho una provisión para honorarios a directores. ¿Sí? Entonces, si se da que está la provisión y está el pasivo en el balance, y es por el mismo valor que asignado, y no tengo que Listo, queda ahí. incorporar nada, ya lo Claro, tendría. Claro, no tendría acá en el pasivo, tendría provisión de honorarios a directores, está el valor, no hago nada y sigue el mismo valor computable. Bien, sí, ahí lo ¿Sí? entiendo. Ahí está. Lo mismo cuando en mayo del 21 hice la declaración jurada de 2020, tuve que hacer ese análisis. ¿Por qué? Porque yo digo, se asignaron en abril, ¿lo puedo deducir? Sí. ¿Qué tengo que ver? Yo parto del resultado contable. El resultado contable del 2020 del que yo parto, ¿tiene incluido los honorarios de directores como pérdida? No. Si no están, ¿qué tengo que hacer? Un ajuste a columna 1 por afuera. Un ajuste más de los impositivos, porque no está de donde yo parto, no está como pérdida y lo puedo deducir. Ahora, si sí están contabilizados como pérdida y es el mismo valor, supongamos, cuando voy tengo que hacer algún ajuste, no, porque ya está en el resultado del ejercicio del cual parto, ya tiene incluido eso. Claro, ya lo tiene contenido, listo. Claro, ¿sí? Por eso es importante ver siempre la contabilidad. Bien, seguimos con el ajuste dinámico. Leímos recién en los movimientos que hubieron durante el ejercicio que hubo una distribución de dividendos de 2 millones en abril del 21. ¿Qué pasaba con la distribución de dividendos? Generaba un ajuste dinámico positivo. ¿Sí? ¿Cómo lo determinamos? Acá está. Ajuste dinámico positivo, dividendos. ¿Cuándo? 20 de abril del 21. Importe 2 millones. ¿Qué coeficiente vamos a utilizar? Y acá donde nos da los datos, ¿sí? Tenemos el índice de cada mes y después tenemos el coeficiente. ¿El coeficiente cuál es? Todo sobre diciembre del 21. Fíjense que en diciembre del 21 el coeficiente es 0, porque es diciembre del 21 sobre diciembre del 21. Mismo valor, menos 1 es 0. ¿No? Entonces, desde abril, que es cuando se distribuyen los dividendos,
me da que el coeficiente de abril a diciembre es 0,2839, este que estoy marcando. Entonces, en el ajuste dinámico positivo, tenemos 2 millones, coeficiente 0,2839, ajuste 567,870,01, que es este por este. ¿Sí? Después me dice, las adquisiciones de bienes de uso fueron las siguientes. Una computadora Dell en marzo del 21, 100.000 pesos. Una maquinaria en julio del 21, 1,5 millones. Y un escritorio en diciembre, 80.000 pesos. Dijimos que las adquisiciones de los bienes comprendidos del inciso 1 a 10 del punto A del artículo 106 generan ajuste dinámico positivo, ¿sí? Por ejemplo, los bienes de uso. Entonces, acá tenemos la computadora Dell en marzo del 21, importe 100.000, el coeficiente de marzo a diciembre 33,63 me da 33.632,33. La maquinaria que se compró en julio por 1,5 millones, el coeficiente de julio a diciembre es 0,1694, por el 1,5 millones me da 254,042,42. Y el escritorio, ¿cuándo se compró? En diciembre, en 80.000. Obviamente, diciembre, en el mismo mes, el coeficiente es 0. ¿Sí? Por lo cual 0. ¿Qué más nos dice los puntos esos de movimientos? Me dice que no hubo venta de bienes de uso durante el ejercicio. Este dato, ¿por qué es importante? Porque si hubo venta de bienes de uso, el valor de los bienes de uso vendido al cierre del ejercicio anterior se considera computable. ¿Sí? Es decir, que si hay una venta de un bien de uso, acá no restaríamos todo, sino que restamos todo menos el valor que tenía acá el bien que se vendió. ¿De acuerdo? El valor impositivo. ¿Sí? Es decir, supongamos que se vendió un bien cuyo valor impositivo el 31 de diciembre de 2020 era 50.000 pesos. Bueno, acá me queda como activo computable los 50.000 pesos. Y después me dice que las acciones de YPF se mantuvieron durante todo el ejercicio sin variaciones. ¿Sí? Ese dato lo mismo tiene que ver con los bienes de uso, porque nosotros consideramos dentro de las inversiones, restamos las acciones porque son no computables. Pero si se hubiesen enajenado parte de esas acciones, pasaría lo mismo que con lo que comentaba recién con los bienes de uso. Esa que se enajenó no sería no computable, sino que quedaría como computable. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos acá que todos estos son los ajustes dinámicos positivos, sumamos y nos dan 855.544,76. Ajuste dinámico negativo no hay, ¿sí? No hay. Por lo cual, el resumen quedaría ajuste estático negativo, 4.379.961,65. Ajuste dinámico positivo, 855.544,76. Negativo 0. Por lo cual, el ajuste por inflación impositivo total es del ejercicio 2021, 3.524.416,89, pérdida, negativo. Este monto lo tengo que agregar en la determinación de impuesto a la ganancia 2021, ¿sí? En columna 1, porque es una pérdida. ¿Sí? Es un ajuste que disminuye la ganancia o aumenta la pérdida. ¿De acuerdo?
Ven, como les decía hoy, que todo esto, ajuste por inflación impositivo, es toda una determinación que hago aparte, la hago toda aparte y después llego a lo que me da el ajuste por inflación y eso lo incorporo como un ajuste más en la determinación de impuesto a la ganancia. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo sería la dinámica? Determinar el impuesto y después este ajuste también, digamos, una vez determinado el impuesto, también se agrega este ajuste. En realidad no. Para determinar el ajuste. impuesto, este es un ajuste más, por lo cual, Este es un ajuste más. Ah, claro, por lo cual el impuesto está impactado por lo que da este ajuste. bien, ¿Sí? Suponete que, como en este caso, vos tenemos que hacer la declaración jurada del año 21, ¿sí? Suponiendo el ejemplo que vimos recién, ¿no? La declaración jurada de impuesto a ganancia del 2021. ¿De dónde parto? Del resultado contable, ¿sí? De los estados contables, del estado de resultados del balance 2021. sí, ¿Sí? Y ahí tengo que hacer todos los ajustes que corresponda del 21. Un ajuste es todo un cálculo aparte que tengo que hacer, que es esto que vimos acá. Que parto del balance 2020, tengo que ver todo el activo, qué es computable, qué no computable, partiendo del 2020, el activo y el pasivo. Y después hacer el ajuste dinámico en función de qué movimientos hubieron durante el 21 que me genere ajuste dinámico positivo o negativo. Y eso lleva a un cálculo. Llegó a un determinado ajuste, que es lo que vimos recién. Eso lo incorporo en la determinación de impuesto a la ganancia 21, que partí del resultado contable del 21, fui haciendo los, no sé, ajuste de bienes de cambio, como vimos el otro día, ajuste de incobrables, todos los ajustes que haya, y uno más, que es ajuste por inflación impositivo. bien. Y ahí determino el resultado impositivo, y sobre eso calculo el impuesto. Ah, está. Listo, gracias. ¿Sí? ¿Qué dice? Esto hoy está aplicado permanentemente, como les decía, porque desde 2018, que salvo los ejercicios 31 de diciembre de 2018, enero del 19, ¿sí? Durante el 19 hay algunos cierres puntuales que no llegó al 55, daba 54 y pico, ¿sí? A partir de ahí, hasta acá, todos los ejercicios corresponden al ajuste por inflación impositivo. Y desde los últimos años va el 100% todo lo que da en el ejercicio. ¿Sí? Por lo cual es importante, cuanto más alta la inflación, ¿sí? Más importante es esto. Recuerden, por ejemplo, no hace mucho, en el 2023 hubo una inflación muy alta en Argentina, por lo cual este ajuste por inflación podía dar un valor altísimo. Uno por ahí tenía, antes de hacer el ajuste por inflación impositivo, tenía un resultado que le daba una ganancia bárbara y el ajuste por inflación lo daba vuelta. Era determinante. Cuanto la inflación más chica es, menos determinante es. Ahora, igualmente puede ser un valor importante. Cada caso es en particular. Esto no es generalizado, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero bueno, es muy importante este tema, porque aplica para todos los sujetos que vimos del ajuste por inflación. ¿Las personas humanas lo aplican? En principio no, como vimos para el primer parcial, la primera parte, no. Ahora, una persona humana que tiene una explotación unipersonal, lo que es la explotación unipersonal, sí aplica ajuste por inflación impositivo. Solo lo que es la explotación unipersonal. Pero cuando se determina el resultado de la explotación unipersonal para incorporar como una ganancia de tercera categoría, ese resultado incluye el ajuste por inflación impositivo.
¿Sí? Bueno, ¿no hay dudas, preguntas, nada? No sé si no hay porque no están mirando la tele o porque no me quieren decir. Lo tenemos que masticar todavía, profe. Creo que hay que dedicarle un poquito a esto. Sí, sí, no, como todo, ¿no? Tiene su complejidad. Por eso, bueno, la idea es un poco tirarle cuestiones que son, me parece, fundamentales, como todo, ¿no? Uno, si la base, lo más grande no lo entiende, después se complica. Por eso digo, para el ajuste estático parto del balance anterior, ¿sí? Pues ya si ahí me confundo y parto del balance del ejercicio que estoy haciendo, está todo mal, ¿sí? Por eso esto que yo le digo, que esto es todo un cálculo que se hace aparte y eso es un ajuste más que incorporo en la determinación, ¿sí? Son dos cosas importantes que la tengo que tener bien claro. Y después, bueno, sí, obviamente ver y toda la norma de qué es computable, qué no es computable, cuáles son los movimientos que generan ajuste dinámico positivo y negativo, ¿sí? Bueno, si no hay dudas, terminaríamos acá. El miércoles entonces tendríamos de vuelta por Zoom